Amén. Bueno, abramos la palabra de Dios en Mateo 21. A partir del versículo 1, vamos a leer del versículo 1 al 11 y vamos a brincar el 4 y el 5. Amén. ¿Ya lo tienen? Creo que está aquí atrás también, así es que podemos ir leyendo. Leamos. Padre, antes de empezar yo quiero que seas tú que toma el control de todo, pasa carbones encendidos por mis labios y llena tú mi boca, no la mía. No quiero hablar yo, sino habla tú, Señor, a tu pueblo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y la palabra de Dios dice en Marcos 21, a partir del versículo 1, dice, cuando se acercaron a Jerusalén, Mateo 21, a partir del versículo 1, dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a sus discípulos. ¿Quiénes son discípulos de Jesús aquí? Ustedes lo han enviado. Todos nosotros tenemos un propósito. Todos hemos sido enviados a cumplir su propósito. Y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijera algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará, porque el Señor no se queda con nada de nadie. Pide las cosas como un caballero, las pide prestada y las devuelve. Brincamos al 6 y dice, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús le mandó. Eso hacen los discípulos, van y hacen las cosas como Jesús nos manda. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, ¿cómo era la multitud? Muy numerosa, tenía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la gente que iba detrás aclamaba diciendo, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, clamaba, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Como todos sabemos, hoy es el día cuando el mundo cristiano celebra la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y este episodio que acabamos de leer y que es tratado en los 4 evangelios, tanto en el de Mateo, Marcos, Lucas y de Juan, se produce en un marco contradictorio. ¿Por qué digo que se produce en un marco contradictorio? Primero porque el pueblo de Israel está celebrando ¿el qué? La Pascua judía, el Pasé. Bueno, el Pasá o el Pasá, como le quieran los hebreos, que saben hebreo aquí, quieren decirle. Pero están celebrando una fiesta que está descrita en Éxodo 12, para los que la quieran más adelante, si quieren leerla. Es un día de independencia, es el día de la independencia judía. Básicamente es el 27 de febrero de los judíos. Están celebrando el día
en que el faraón le dijo a Moisés, llévate tu pueblo, se pueden ir, son libres. Eso es lo que están celebrando los judíos. Y dice Josefo, el historiador romano, que cerca de 3 millones de personas se reunían para esa fecha alrededor de Jerusalén. ¿Cuántos han ido a Jerusalén aquí? Imagínense 3 millones de personas dentro y alrededor de Jerusalén. Vamos haciéndonos este cuadro. Pero la contradicción es que ellos están celebrando el ¿qué? El día de su independencia. Pero ¿cómo usted celebra el día de la independencia cuando usted es esclavo de los romanos? Porque ellos están bajo el imperio romano. Todo un pueblo esclavo está celebrando por su independencia. Y Jesús va a hacer su entrada a Jerusalén bajo esta contradicción. Una gran contradicción. Y precisamente hoy lo que quiero es recrear esa entrada, a ver si la podemos entender, que nosotros podamos transportarnos a ese día y poder ver a Jesús haciendo su entrada a Jerusalén. ¿Ok? O sea que de más está decir que en este momento de la historia Jesús era bastante reconocido. Tenía ya 3 años de su ministerio. Y es en este contexto que Jesús realiza su última visita a Jerusalén. Y había en la generalidad del pueblo judío una gran expectativa de que el Mesías estaba a punto de llegar, que la profecía se iba a cumplir. Esa es la expectativa de todo el pueblo judío. Están esperando por su Salvador. Ahora bien, ellos esperaban que fuera un príncipe terrenal, temporal, alguien que viniera a combatir contra los romanos y restaurara a los judíos su nacionalidad perdida. Habían muchos que, aunque no creían en Cristo en términos espirituales, esperaban que fuera para ellos un grandioso libertador, que Jesús fuera ese libertador. Y leemos en la palabra que en par de ocasiones quisieron hacerlo rey. ¿Y qué hacía Jesús cuando lo trataron de hacer rey? Se escabullía, se iba, se escapaba. O sea que prevalecía un ávido deseo de que alguien, este era el deseo de los judíos, que alguien izara la bandera de la rebelión. Alguien que los llamara a todos y los convocara a rebelarse contra el imperio romano. Los judíos lo que estaban esperando era un guerrillero, a un Manolo Tavares, a un Che Guevara. Eso es lo que ellos estaban esperando. Una gente que convocara a todo el pueblo para que se levantara contra el imperio romano. Y viendo las obras portentosas que Jesús había hecho, se imaginaron que Él podía restituir el reino a Israel y darles de nuevo su libertad. Eso es lo que ellos estaban esperando. Jesús entra a Jerusalén precedido de una gran reputación que ya muchos habían presenciado o escuchado acerca de cómo el Señor hacía milagros, portentos y actos soberanos sobre la naturaleza. Jesús cayó el mar, cayó los vientos, calmó el mar con solo decir su palabra. Jesús sanaba a los enfermos. Vamos a ver los testimonios en Mateo 4:24. Audio allá atrás, ¿estamos en esto? Gracias. Mateo 4:24 y 25. ¿Qué nos dice? Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades,
los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos. ¿Y qué hacía Jesús? ¿Qué hacía Jesús? Lo seguían grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y de la región del otro lado del Jordán. Mateo 15:30. Se le acercaron grandes multitudes que llevaban cojos, lisiados, mudos y muchos enfermos más, y los pusieron a sus pies. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Sanó a algunos o los sanó a todos? La gente se asombraba al ver que a los mudos hablar, a los lisiados recobrar la salud, a los cojos andar y a los ciegos ver, y alababan al Dios de Israel. En Lucas 6:17, ¿qué nos dice? Luego bajó con ellos y se detuvo en un llano. Había allí una gran multitud de sus discípulos y mucha gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón, que habían llegado para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. Los que eran atormentados por espíritus malignos quedaban liberados. Así que alguna gente, toda la gente, procuraba tocarlo, porque de él salía poder que sanaba. Y quizás el más poderoso de los milagros, Jesús acababa hace unos días, el día anterior prácticamente, había resucitado ¿a quién? A Lázaro. Entonces, ¿sabía la gente quién era Jesús? Ahí estaban los testimonios. Y ahora venía ese a quien ellos habían oído hablar de él y que lo habían visto actuar. Venía camino a Jerusalén montado en un pollino. Y ellos esperaban que él los liberara del yugo opresor de los romanos. Pero eso era lo que ellos deseaban. Ese era el deseo de ellos. Así que pocos días antes de su sufrimiento en la cruz, Jesús entró a la ciudad de Jerusalén en medio de la alabanza y de la popularidad de todos sus seguidores. Su entrada a Jerusalén no fue por casualidad ni por capricho de Jesús, ya que Jesús no actuaba de esa manera, sino que lo hizo para cumplir la voluntad de Dios, tal como se había profetizado 250 años antes, 520 años antes de su nacimiento por el profeta Zacarías, que dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Debemos recordar, como les dije ahorita, que la noche anterior él había acabado de resucitar a Lázaro. Había estado cenando en casa de Marta, María y de Lázaro, a quien había resucitado, y todos querían verle. ¿Por qué? Porque nosotros somos curiosos. Y todas esas cosas nos llaman la atención. Y es en este contexto que el Señor, sentado en un pollino, va entrando a la ciudad, rodeado de toda esta gente, que a medida que avanzaba, ¿qué sucedía a medida que él avanzaba? A medida que él iba avanzando, ellos iban gritando: ¡ese! Imagínense ahora a Jesús montado en un pollino, entrando camino a Jerusalén. Y la gente que va delante y detrás van gritando y lo van identificando. ¡Ese es Jesús!
el que sanó al ciego en la laguna del Siloé. Ese fue el que le restauró la mano seca al hombre en el templo. Ese fue el que resucitó a Lázaro. Y todo el mundo se fue masificando porque nosotros los humanos, eso es lo que hacemos, nos masificamos y comenzamos. Ese es. Ustedes no lo han visto, ustedes no fueron estudiantes. Nos masificamos. Y a medida que Jesús iba llegando a Jerusalén, se había masificado todo un pueblo. 3 millones de personas estaban ahí. Gritando, ese es Jesús. El que me ha salvado, el que sanó a mi hija. Tú lo puedes decir también. Ese Jesús es el que te ha salvado a ti. Ese que venía entrando a Jerusalén. El que tú recibiste un día. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Y la gente fue gritando. Y lo fueron reconociendo porque lo estaban declarando como su rey. Porque ese era el deseo de ellos, que llegó un libertador. Cuando nosotros vinimos aquí por primera vez, vinimos llenos, cargados, buscando a alguien que nos liberara de nuestras cargas. Y así también estaba el pueblo de Israel, deseoso de que fuese quitado ese yugo de opresión de parte de los romanos. Ese era Jesús que iba llegando a Jerusalén. Y precisamente en ese momento que a una sola voz, como dice la lectura de hoy, se levanta un pueblo y dice: Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre de Jesús. Hosanna en las alturas. Y esto cobra una connotación extraordinaria, pues el Hosanna de hoy, que nosotros conocemos, es un canto de alegría. Pero el Hosanna de aquel entonces era el canto de un pueblo oprimido, gritando por un Salvador, gritando por un libertador. Y cuando los hombres y mujeres comenzaron a contagiarse con los testimonios y las obras que habían oído que había hecho el maestro, ¿qué pasó? Los fariseos salieron al encuentro de Jesús y le dijeron que no permitiera que hicieran eso. Y Jesús le contestó: si ellos no hablan, las piedras hablarán. Habla de lo que Jesús ha hecho en ti. Ese es nuestro testimonio. Pero esas mismas voces que lo proclamaban, como dijo mi hermano Wilfredo ahorita, de repente, cuando se hizo la encuesta Gallup de la entrada de Jesús, el 100% del pueblo estaba a su favor. Y una semana después, el 100% estaba diciendo: crucifícale. Crucifícale. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Bueno, sucedió algo muy sencillo. Jesús andaba en los negocios de su Padre. Jesús quería hacerle saber al pueblo de Israel por todos los medios y recursos proféticos que Él era el Mesías, enviado por Dios para salvarlo del yugo del pecado, no de los romanos. Y que venía a cambiar su símbolo patrio de un cordero por una cruz. Porque dice la palabra en Juan 1, 11, 12, que a lo suyo, Él no vino a los suyos, Él vino a lo suyo. Él vino a hacer lo que el Padre lo mandó a hacer. Él vino a morir por nosotros. Pero los suyos no reconocieron ni entendieron a qué fue que Él vino.
A pesar de que para esa fecha ya se habían cumplido en Jesús cerca de 270 profecías sobre él, y aún faltaba por cumplirse la más importante: su pasión. Pero la triste realidad es que en la mayoría de los casos, y eso vale para todos nosotros, ese amor ferviente que una vez sentimos cuando le dimos la bienvenida a Jesús a nuestras vidas, se enfría, como le pasó a la iglesia de Éfeso. ¿Ustedes recuerdan? ¿Qué dijo el Señor en Apocalipsis 2:4? Y eso nos lo dice hoy otra vez. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando Dios no obra de la manera que nosotros queremos o deseamos, el gozo se vuelve ira y en rebeldía. Y eso fue lo que le sucedió al pueblo de Israel. De repente ese gozo de ver a su Salvador, o quien ellos creían iba a liberarlo de los romanos, no iba a hacer eso, porque Jesús cuando llegó pudo haber hecho ¿qué? Convocar esos 3 millones de gente que había ahí, levantarlo en una rebelión y hubieran tomado Jerusalén y hubieran sacado a los romanos de Jerusalén posiblemente. ¿O usted cree que 3 millones de gente no pueden hacer eso? ¿Ustedes no lo creen? ¿Pero qué hizo Jesús cuando llegó a Jerusalén? Hizo todo lo contrario a lo que ellos estaban esperando. Jesús no fue al palacio del rey. Jesús fue al templo, a la casa, a su casa. Ese era su lugar. Él no fue al palacio del rey a decirle: mire, yo tengo aquí 3 millones de gente conmigo, sálgase de aquí y entrégueme el gobierno. Un golpe de estado pudo haber dado. Y eso era lo que los judíos querían. Pero él no hizo eso. Fue a la casa de su padre. Eso fue lo que sucedió. Jesús, quien ellos pensaron iba a ser su próximo rey según las profecías, y a quien ellos le habían entregado su fe como liberador, no trató de reclutar un ejército ni de dar un golpe de estado. Jesús lo que hizo fue, primero, fue a su casa y reveló el pecado y la malicia que existía en el corazón del pueblo. Eso fue lo que él hizo. Mateo 21 del 12 al 13 dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Qué más hace Jesús? Ellos esperaban que le quitara los impuestos. Ellos no querían seguirle pagando impuestos, como explicaba Walter. ¿A quién le gustaba eso la semana pasada? Y los que cobraban impuestos en Jerusalén en ese tiempo eran unos abusadores, porque cobraban para los romanos y cobraban para su bolsillo también. Y Jesús, ¿qué fue lo que dijo en Mateo 22 del 17 al 21? Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron: de César. ¿Y qué contestó Jesús? Dale al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Volvió a fallar el hombre, según los judíos. Y en vez de unificar al pueblo para que se alzara en una revolución, lo que hizo fue que desenmascaró a todos los líderes
¿Qué es lo que debería estar haciendo la iglesia? Desenmascarando a todos los líderes falsos. Eso es lo que deberíamos estar haciendo. Pero ahora todo el mundo lo que quiere ser es apóstol. Ahora quieren ser alcalde, diputado. Estamos en política. Pero Jesús, ¿qué fue lo que le dijo a los escribas y los fariseos? Hipócritas, sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. O sea, Jesús hizo exactamente lo que ellos no esperaban. Y como Él hizo lo que ellos no esperaban, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando hicieron la próxima encuesta, ¿qué pasó? ¡Crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo! Él no llena mis expectativas. Eso es lo que estaban diciendo. Tú no llenaste nuestras expectativas. Crucifíquenlo. Y yo digo esto por lo mismo que hablaba ahorita y le decía a Estela, ten fe. Porque es muy fácil alabar a Dios cuando las cosas marchan de manera que nosotros pensamos que tienen que marchar. Muy fácil. Es muy fácil honrar y alabar a Dios cuando las circunstancias aparecen completamente favorables. Muy fácil. Es muy fácil mantener el júbilo cuando Cristo se glorifica en nuestras vidas y los obstáculos son vencidos. Es muy fácil honrar y alabar a Dios cuando las circunstancias aparecen completamente favorables. Muy fácil. Pero ¿qué sucede cuando las cosas no marchan como pensamos que deben marchar? ¿Qué sucede cuando las circunstancias no aparentan tan favorables y esperamos y experimentamos dificultades? ¿Qué sucede cuando Dios no obra de la manera que nosotros pensamos que debe actuar? Si somos honestos con nosotros mismos, todos aquí debemos admitir que el júbilo y el gozo que sentíamos en nuestro corazón se disipa y alabar a Dios se convierte en algo difícil. Qué difícil. Yo quería recrear todo esto para una sola reflexión en la mañana de hoy. Jesús tuvo su entrada triunfal a Jerusalén. Y el pueblo lo recibió como un líder y querían hacerlo rey para que fueran liberados de la opresión de los romanos y de la esclavitud romana. Pero yo hoy quiero preguntarte a ti, ¿cuál es la entrada triunfal que ha tenido Cristo en tu vida? ¿Cómo ha entrado Él a tu vida? ¿Cómo tú lo recibiste? Igual que el pueblo judío, deseoso que te quitara las cargas que tú tenías. ¿Así lo recibiste? Y hoy, ¿ha llenado Jesús todas tus expectativas? ¿Llena Jesús tus expectativas? ¿O pides hoy también, al igual que el pueblo judío, que lo crucifiquen?
Cierra tus ojos un momento y reflexiona. Reflexiona cómo entró Jesús a tu vida. ¿Cuál era tu necesidad ese día? Cuando tú le abriste tu corazón. Cuando tú voceaste a pulmón lleno, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor a salvarme y a liberarme de mis cargas personales. ¿Llenó Jesús tus expectativas? ¿O quieres que lo crucifiquen hoy? Esa es la reflexión realmente que nosotros debemos tener en el día de hoy. Si la entrada de Jesús a nuestras vidas ha sido una entrada triunfante verdaderamente, por la cual debemos sentir el gozo real de haber sido liberados, de perdonado de nuestros pecados y tener una salvación tan grande como la que tenemos y haber recibido la vida eterna. Levántate ahora y dile, Hosana. Dile, Hosana. 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 Bendito el que viene en nombre del Señor. Si tú lo has recibido triunfantemente, si Él ha llenado tus expectativas, ponte de pie y grita, Hosana. Hosana. Bendito el que viene en nombre de Dios. Hosana. 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 Dios le bendiga, mis hermanos.